Abrimos un nuevo segmento de Infocop ya en conexión con Gerardo Sánchez, asesor económico de Fundación Colsecor, para que nos brinde datos sobre el último informe que ha realizado la Fundación en cuanto a la canasta básica alimentaria. Buen mediodía, Gerardo, ¿cómo estás? Buen mediodía, ¿cómo están? Muchísimas gracias siempre por publicar nuestros Bien, datos. bueno, ya adentrándonos en lo que es este último informe que ha publicado Fundación Colsecor, ya más a nivel país, ¿no? Con las diferencias de 2024, ¿cuáles han sido los datos generales que ha lanzado? Bueno, con el último mes, con diciembre, cerrando el año, lo que pudimos ver es que el año tuvo claramente 3 etapas. Digamos, la primera el primer trimestre, un poquito más de una inflación todavía muy alta, una inercia muy alta, después de la devaluación de diciembre del 2023, donde los alimentos no escaparon a esto, con tasas muy elevadas. Y un acumulado muy elevado de más del 200%, o sea, si uno lo proyecta, digamos, hacia el acumulado de cuánto iba, estábamos en niveles de mayores al 200%, una segunda etapa en la mitad del año, donde hubo un descenso, o sea, se quedó, digamos, estable en un descenso, en el 4%, más o menos aproximadamente, que tenía como un 170, 180% acumulado, y los últimos 3 meses, donde hubo una desaceleración rápida de los bienes en general, pero de los alimentos en particular, lo que hace que terminemos el año con un 100,7% acumulado. El INDEC también dio ayer los datos, y si uno compara, no en el año, sino desde la devaluación, que fue, digamos, el punto de quiebre, más o menos estamos en un 140% que aumentaron los precios desde la devaluación hasta diciembre. Bien, Esto obviamente es sí. el promedio de la localidad y el promedio de los productos. Bien, bueno, esto también se ve reflejado en las familias, ¿no? ¿Cuánto dinero necesita una familia tipo de 4 personas para adquirir una canasta básica? Un adulto necesita 135.000 pesos para poder, digamos, costear su canasta durante un mes, y una familia de 4 integrantes, digamos, 2 adultos y 2 niños, 415.000 pesos según nuestras estimaciones. Eso varía según la localidad y varía también con lo que mide el INDEC y con lo que miden otras jurisdicciones, ¿no? Bien, ¿y cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en el 2024 y cuáles no? Bueno, claramente este año el bloque alimenticio que más aumentó fue los lácteos. La leche en particular, pero sobre todo los quesos. Nosotros decíamos que el año termina con 107% acumulado. Bueno, los lácteos aumentaron 160%. Y algunos quesos que están relevados, más de un 200%. Este fue el bloque que más aumentó. El bloque alimentario que menos aumentó fueron los dulces en general y el azúcar en particular, porque fue un año donde el precio del azúcar por el mercado internacional tuvo baja nominal del precio, con lo cual el azúcar y los dulces, al tener el principal insumo el azúcar, aumentaron un 40% en el año. Bien, durante el año también se ha hablado de los precios del bloque de la carne. ¿Ha sido también uno de los bloques que ha aumentado mucho o ha cambiado durante todo el año? La carne al final terminó aumentando más o menos el promedio. 107 dijimos el promedio, 106 la carne. Ahora, la particularidad de la carne es que gran parte del aumento lo hizo en los últimos 2 meses. O sea, venía retrasado. Nosotros en algunos informes ya decíamos, parte del descenso de esto, de la canasta, es porque la carne todavía no aumentó y venía muy atrás. La carne suele tener ese comportamiento, que no es que va aumentando mes a mes, sino como que va quedándose y después hace un aumento grande. De hecho, este último mes, en promedio, la carne vacuna aumentó casi un 9%. O sea, que ya es una tasa bastante alta para digamos, 1,5 fue el promedio, 9 fue la carne. Así que ese fue y es el bloque que mayor peso tiene en la canasta básica.
Bien, bueno, dentro de este informe que realiza Colsecor todos los meses y bueno, el cual estamos ampliando ahora un análisis anual, también está incluido Justiniano Pose, ¿no? Con sus precios, con sus altas, sus bajas. Bueno, ¿cuál es el análisis que se realiza desde nuestra localidad? Bueno, lo que tiene Justiniano Pose de particular es que podríamos decir que lo comporta como el promedio. Mira, el valor que yo di de tanto de la canasta, 135.000 para un adulto, en Pose 134.800. Este mes, por ejemplo, en la canasta aumentó un 1,5, en Pose aumentó un 1,3. Es una localidad que si, digamos, después pueden pasar algunas cuestiones, pero cuando da el dato del promedio, el dato de Justiniano es bastante representativo, digamos. Y también, si hablamos de los bloques alimenticios, más o menos también tuvo ese aumento, digamos. Podríamos decir que Pose digamos, está siempre cercana al promedio de la canasta que nos da de las más de 30 localidades que medimos. Bien, Gerardo, teniendo datos de otros años, ¿es posible prever este 2025, también teniendo en cuenta algunos datos económicos, los cambios de gobierno, o todavía no se puede saber nada? Mira, estando en Argentina, que toda previsión puede ser muy, muy débil, uno esperaría que los precios sigan bajando de los bienes, digamos, la pregunta va a estar este año es qué pasa con los servicios, porque los bienes, este raconto del año que yo hacía de cómo en la última etapa bajaron los precios de los alimentos, no se vio en los servicios, digamos. De hecho, el dato que da ayer IPC por encima, o sea, el 2,7%, gran parte de ese aumento son servicios. En cuanto al cemento y el combustible, ¿cuáles fueron los datos que ha arrojado este informe? Bueno, con el cemento fue un año, por la gran baja de la actividad económica, en la construcción va a terminar el año con una caída mayor al 30% interanual. Y nosotros lo que vimos en el precio es que el precio estuvo por debajo de los alimentos, o sea, y del año hubo 4 meses en que el precio se mantuvo de un mes a otro. O sea, los precios reflejaron esa baja de la demanda, digamos. Con lo cual va a estar, digamos, para el 2025 de nuevo. Hay expectativas de que la actividad crezca desde un piso muy bajo, con lo cual entendemos que el precio también va a querer recuperar parte de lo que perdió este año. Con los combustibles todo lo contrario. Los combustibles aumentaron más de un 240% en este año, en las localidades aumentaron un 15% en dólares. Bien. Era un poco parte del plan, que era dolarizar los combustibles y mantenerlos en precios internacionales. Bien, Gerardo, bueno, gran trabajo a lo largo de cada mes, realizado también por Fundación Colsecor y ahora de manera anual. Felicitaciones. Muchísimas gracias, bueno, y muchísimas gracias a la cooperativa que también nos están enviando los datos, como el resto de las cooperativas de la Fundación. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, por tu tiempo. Que andes bien. Hasta luego. Estuvimos en diálogo con Gerardo Sánchez, asesor económico de la Fundación Colsecor, para que nos brinde un poco los datos que ha arrojado el último informe de Fundación Colsecor en cuanto a la canasta básica alimentaria. De esta manera damos por finalizado este segmento de InfoCop. Continuamos ahora con más informados.